Ahí está, ahí está. Gloria a Dios. Dios les bendiga, queridos hermanos. Estamos contentos. Amén. Gloria al Señor. Vamos a compartir una palabra allí en el libro de Génesis, el primer libro de la Biblia. Hoy, bueno, ya el pastor Carlos dos Santos, ¿dónde anda? En Buenos Aires. Villa 31. En Villa 31, atrás de Retiro. Bueno, allá está el pastor Carlos dos Santos. Fuimos bendecidos por él, amén. Amén. Trajo una palabra de bendición, de fortaleza para cada uno de nosotros. Amén. Extrañamos también el saxo, amén. ¿Cuántos extrañan el sonido del saxo? Un sonido espectacular. ¿A cuánto les gustaría aprender a tocar un instrumento así? A nadie. Allá hay dos, gloria a Dios. Bueno, hay que comprar saxo y darle para adelante. Amén. Gloria al Señor. Hermanos, bueno, tengo varios anuncios. Uno de ellos es que estamos construyendo, si muchos no saben, atrás al fondo. Yo le cedí a la congregación unos metros más de terreno para que podamos tirar la línea donde va a ser el final del templo y de ahí vamos a avanzar para acá adelante. Amén. Y bueno, necesitamos como siempre la colaboración de cada hermano, de cada hermana con sus diezmos y ofrendas para poder continuar el trabajo. Nuestro hermano Darío, él hace el trabajo por lo general gratis. Cuando queda sin trabajo, él comienza a trabajar en la iglesia, así que estuvo haciendo los pozos, estuvo armando hierro, tiró, ya llenó las zapatas con las bases para comenzar a construir para arriba. Amén. Yo estoy deseoso de hacer eso. ¿Ustedes? Amén. Porque Dios puso en nosotros vida y vida en abundancia. Cuando no tenemos ganas, cuando no tenemos deseo, estamos aburridos, no le encontramos sentido a la vida porque estamos allí, nuestro corazón está deprimido, está triste, pero cuando nosotros conocemos al Señor, Dios deposita en nosotros vida y nosotros queremos hacer cosas. Amén. ¿Hasta cuándo? Hasta que nos moramos y hasta que el Señor nos lleve. Amén. Usted no puede parar. No, estoy esperando jubilarme para ya descansar. No, hermano. Jubilate para servir con más tiempo al Señor. Amén. Amén, los jubilados. Amén, los jubilados. Amén, digan amén. Hay 2, 3, 4, 5 jubilados. Me quiero jubilar, quiero... Hermano, ponete a hacer algo. La jubilación en el trabajo secular, después venimos a la casa de Dios y empezamos a trabajar en la casa del Señor. Algunos dicen, bueno, cuando me jubile voy a tener todo el tiempo para servir a Dios. Se jubilan y están todo el tiempo echados y no le sirven a Dios. Y después se van a la eternidad sin haber servido al Señor, sin haber cumplido el propósito de Dios. Que vos puedas entender esto y servirle al Señor. Amén. Muchos dicen, yo me quiero jubilar para servir a Dios. Y después se jubilan y tampoco sirven a Dios. Así que servirle a Dios. Amén. Los hombres de Dios sirvieron hasta lo último. Tenemos a Josué, a Caleb. Caleb siendo ya de 84 años, salió de Egipto a los 40, pasó 40 años en el desierto, entraron a la tierra prometida. Josué y Caleb, los únicos de esa generación, entraron y siguieron batallando. Ya tenían 84 años. Y Caleb le dijo a Josué, Josué, Dios un día me prometió ese monte y yo quiero ese monte que Dios me prometió. Tenés que luchar por tu bendición. Echado no vas a alcanzar nada. Tenés que pelear por tu bendición. Amén. Todos los hombres de Dios pelearon por la bendición. 84 años. Algunos ya tienen 60 y ya se tiran al abandono, ya está. No, hermano, tenés para vivir un montón todavía y ponerle las manos al arado. Y con 84 años salió y conquistó ese monte y fue su heredad. Y después esa heredad se la dio a los hijos. Porque la Biblia dice que los justos amontonan para dejarle herencia a los hijos. Pero hay que enseñarle también a cuidar esa herencia para que no la disipen y la pierdan. Amén. Porque como no les costó, por ahí la farrean enseguida y la pierden. Pero la idea de Dios es que cuides lo que Dios te deja en herencia. Amén. Amén, los hijos. Amén. Amén. Entonces cuando nos moramos vamos a estar mirando y si no cuidan la herencia les vamos a dar, vamos a resucitar y les vamos a dar para que tengan por no cuidar la herencia. Ese es uno de los trabajos que se está haciendo, es la construcción del templo. Queremos tirar todo esto,
yo por ahí me siento de este lado, Gladys de ese lado, porque esta columna me molesta y no puedo mirar a los músicos. A ver si están contentos, si están tristes, necesito mirar. Por eso me pongo para acá, porque tengo una visión más amplia. Pero la idea es tirar estas columnas, agrandar el templo y después esto en un futuro va a quedar como comedor. Lo estamos haciendo ahora en el quincho, el comedor, pero después esta parte va a quedar como comedor y de acá para allá, con la ayuda del Señor, vamos a seguir y vamos a hacer el templo que realmente va a ser. Amén. Por eso tenemos que movernos y creer. Cristo viene pronto. Amén. Entonces apurémonos para que mayor cantidad de gente conozca al Señor. Amén. Y usted no se canse de insistirle a la gente que venga a la casa de Dios. Amén. La Biblia dice, fuércenlos a entrar. A veces a la gente hay que forzarla a entrar al cielo. Hablarle, qué pesado pero seguí, porque tenés que forzarlos para que ellos puedan entrar al reino de los cielos. Amén. Gloria al Señor. Ese es uno de los avisos. El otro aviso es que el próximo domingo nosotros no vamos a estar, pero van a haber hermanos acá atendiendo la obra. Así que vos tenés que estar acá. No, el pastor no está, la pastora no está, yo no vengo. No, vos tenés que venir porque vos les rendís culto al Señor. Nosotros tenemos que viajar a Mar del Plata y después a Buenos Aires, a Capital. Tenemos que ir a Mar del Plata porque nos invitaron, porque va a haber una reunión para tratar varios temas importantes que son de este tiempo. Los tiempos han cambiado y a medida que nos vayamos acercando al fin del mundo, porque hay un fin del mundo, amén, a medida que nos vayamos acercando al fin del mundo, nosotros vamos a ir sufriendo cosas y tenemos que estar preparados para lo que se viene, amén. Entonces va a haber una convención de pastores, de líderes de la iglesia, Asamblea de Dios, a la cual pertenecemos nosotros. Hay muchos movimientos, están los metodistas, los pentecostales, los presbiterianos, los bautistas y un montón de hermanos, pero bueno, nuestra línea es la Asamblea de Dios, está la Unión de las Asambleas de Dios, la Unión Pentecostal. Somos todos los mismos con algunas doctrinas diferentes, pero no hacen a lo básico que es la salvación. Amén. Amén. Son verdades relativas, cosas insignificantes. Unos bautizan por inmersión, otros por aspersión, otros creen que no hay que bautizarse. Son cosas mínimas, pero las verdades absolutas, esas no se negocian ni se cambian. Amén. Entonces por ahí tenemos algunas diferencias en cosas, pero somos todos los mismos. Amén. Bautistas, presbiterianos, reformados, Unión Pentecostal, los pentecostales, los metodistas. Por supuesto, la Unión de las Asambleas de Dios. Por supuesto que dentro de todo ese grupo de iglesia, la mejor es la Asamblea de Dios. No, somos todos iguales. Amén. Entonces nosotros vamos a estar viajando con Gladys el día de martes o miércoles, ya salimos, y vamos a volver, no sabemos cuándo. Por ahí nos agarra el rapto de la iglesia y no los vemos más. Y ustedes no sé quiénes irán, pero nosotros nos vamos con el Señor. ¿Cuántos se van con el Señor? Amén. Nos tenemos que ir todos, hermano. Acá no puede quedar nadie. Amén. Entonces vamos a estar allá una semana, 2, y después ya estamos retornando. Van a quedar los obreros acá trabajando, trayendo la palabra, así que los obreros prepárense. Yo al último momento le voy a decir, tenés que predicar, porque el obrero tiene que estar preparado para el mensaje. Amén. Yo voy a llamar a fulano y no me digan, no, porque me duele la panza, porque no, tenés que estar preparado para presentar la palabra del Señor. Amén. Vos no venís a calentar una silla, vos venís a prepararte para traer un mensaje de la palabra de Dios. Amén. Especialmente los obreros. ¿Quiénes son los obreros? Aquellas personas que constantemente están sirviendo en algún área, están predicando, a ellos. Los hermanos más nuevos no se asusten, a ustedes no los voy a llamar porque es un compromiso estar acá. Amén. Pero los obreros tienen que estar listos, sea hombre o sea mujer. Acá no hacemos acepción de personas. Amén. Así que hermanos y hermanas obreras, estar preparados porque en último momento le voy a decir, hermano, vos traes la palabra, hermana, vos traes la apertura y ahí vamos a ir creciendo todos. Amén. Gloria al Señor. Yo voy a hablar acerca de alguien que hablé ya en otras oportunidades, de Abraham, el padre de la fe. Yo hace un tiempo atrás hablé acerca de Abraham y tenía varias palabras para hablar, pero tenía en mi corazón volver a hablar de Abraham. El pastor Carlos dos Santos
él habló un poquito acerca de Abraham también, tocó algunas cosas, y una de las cosas que dijo que Abraham era un levantador de altares. Abraham era una persona que se dedicaba a levantar altares. A donde él iba, levantaba un altar y adoraba a Dios. De la misma manera nosotros, a donde vayamos, siempre tenemos que levantar un altar de oración, de adoración a nuestro Dios. Amén. Nosotros cuando vamos a Buenos Aires, bueno, vamos a la iglesia del pastor Claudio Freyson, a la iglesia Rey de Reyes, y ahí adoramos al Señor, y si no en el departamento con los chicos, con David, con Gabriel y con Edgardo, también adoramos al Señor. Siempre tenés que tener un altar en tu casa o a donde te muevas. Amén. En el baño, si no tenés lugar, en el baño, no importa. Yo cuando me convertí al Señor oraba en el baño, escondido, porque en mi casa no se oraba, nada. Entonces me metí al baño y oraba ahí, escondido en el baño. ¿Cuántos hicieron esto? Amén. Muchos de nosotros oramos, nuestro primer altar fue el baño. Y al Señor no le molesta, no le incomoda. Dios lo que quiere es el altar de nuestro corazón. Amén. También damos la bienvenida a Segundo y a Mari, que estuvieron un tiempo en Chile. Se extrañaban, amén. Y siempre estamos, algunos no, parece que no, lo extrañábamos o no. Amén, lo extrañábamos a nuestro hermano Segundo, a Mari, y a los hermanos que en algún momento los dejamos de ver, igual los extrañamos, pero estamos orando por ellos para que ellos puedan estar acá. Yo esta mañana en la oración me acordaba de algunos hermanos y hermanas que no están viniendo, y decía, ¿cómo hacer para que la gente venga? Y ahí me vino al corazón una palabra, que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores, contra huestes espirituales de maldad que operan en las regiones celestes. Entonces la única manera de poder quebrar cosas es a través de la oración. Amén. El pastor habló mucho acerca de la oración. Donde hay una iglesia que ora, hay milagros, hay señales, hay prodigios, hay maravillas. Amén. Como decía nuestra hermana María, necesitamos una iglesia de oración. Amén. Los músicos los domingos a la mañana tienen que estar en la oración. Hoy había un viento a la mañana terrible, pero hay que ponerle ganas, hay que ponerle el pecho a las balas, levantarse y venir a la oración. Amén. Oración, oración. ¿Qué es orar? Es una charla de vos con Dios y de Dios con vos, porque a través de la oración Dios se va a revelar a tu vida. Amén. A través de orar, a través de buscar. Oración no es repetir cosas sin sentido. Vio que en la iglesia tradicional nosotros aprendíamos a orar cosas rápidas, Padre nuestro que está, pero no encontramos el sentido. Ave María, purísima, sin pecado concebida, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú entre todas las mujeres. Y repetíamos una y otra vez, pero no le encontrábamos el sentido. Pero cuando conocimos al Señor comenzamos a aprender a orar, que es hablar con Dios y esperar una palabra de parte de Dios hacia nuestras vidas. Amén. Oración no es un monólogo. Tato Bores hacía monólogos. Nosotros tenemos que orar entendiendo lo que estamos orando para que Dios nos traiga respuesta. Y después está la oración más profunda, que son los intercesores que oran en lenguas. Entonces el diablo dice, ¿qué está diciendo? Este no puede entender lo que la persona está intercediendo, pero se está edificando su espíritu y el Espíritu Santo está obrando en favor de algunos hermanos. Esos son los intercesores. Y necesitamos todos los ministerios operando dentro de la iglesia. Amén. Hablar en lengua. ¿Era para antes? No, hermano, es para ahora. La Biblia en el libro de Corintios, 1 Corintios capítulo 12, habla de los dones del Espíritu Santo. Hablar en lengua, interpretación de lengua, don de ciencia, don de sanidad, don de fe, don de echar demonios. Son dones para la iglesia, para que la iglesia se mueva en este tiempo. Y cada vez son más necesarios los dones, porque cada vez va a haber más engaño, va a haber más necesidad y la iglesia tiene que estar preparada. Amén. Amén. Entonces hay que buscarlo. ¿Cómo se consigue eso? A través de la oración, de buscar a Dios, de orar. Dios va a ir manifestando los dones en la iglesia. Y cada uno de nosotros tiene dones. Amén. ¿Cuántos recibieron a Jesús como su Señor y Salvador? Bueno, cuando vos recibiste a Jesús, Dios puso en tu corazón, en tu vida, un don, una gracia. Amén. Vos, mientras vas caminando, vas a ir desarrollando eso que Dios puso en tu corazón. Amén. Cuando Brian empezó en la iglesia, él empezó, lo trajo a Abigail, lo invitó, él empezó despacito y ahora está dirigiendo la alabanza. Amén. Así vas creciendo hasta que se desarrolla bien el don que hay en tu vida. Pero si vos el don que tenés, lo tenés escondido por miedo, por vergüenza,
nunca se va a desarrollar. Y Dios lo que quiere es que ese don, esa gracia que Dios te dio, se desarrolle. Amén. Hay dones que son más visibles y son más, como que la gente quiere esos dones. Una, porque algunos han abusado del don de Dios, lucrando del don de Dios para aprovecharse de la gente. Han sacado plata a la gente con el don de la profecía, con el don de ciencia, y han lucrado con esos dones. Pero todo lo que recibimos es de gracia, y de gracia debemos de dar. No podemos cobrar por lo que Dios nos ha dado. Amén. Amén. Entonces, si Dios te da un don de ciencia, un don de profecía, no es para que andes manipulando a la gente y sacarle plata, sino que lo uses para la edificación del cuerpo de Cristo. Amén. Hay personas que cobran por esos dones y sacan buena plata por eso. Pero un día, cuando estén en la presencia de Dios, Dios les va a decir: vos ya te cobraste lo que yo te iba a dar un día en mi presencia. Ya te la cobraste, no tenés nada. Acá entras así nomás, peladito, porque ya te cobraste todo lo que yo tenía para vos en el cielo, ya te lo cobraste. Amén. Decía el profeta T.B. Joshua. ¿Cuántos se acuerdan de T.B. Joshua? Ya está en la presencia del Señor, ese varón de Dios. Y él decía que Dios no solamente lo decía, sino que veíamos a través de la televisión. Si usted lo puede buscar en YouTube, en alguno de esos canales, va a ver T.B. Joshua, Dios haciendo a través de la vida de él milagros impresionantes, sanidades impresionantes. Y la gente quería pagarle y él no aceptaba dinero, no aceptaba esas cosas por sanidades. Porque decía que él, si aceptaba dinero por una sanidad, era como que él lo sanó y él iba a tener que cargar la enfermedad de esa persona que sanó. Entonces él no aceptaba. Había gente que sí le ofrendaba cosas, pero no por sanidades, sino porque Dios ponía en su corazón. Y a él se le ofrendó en un tiempo, le ofrendó una mujer que tenía 8 minas de diamantes, de oro, le ofrendó una de esas minas. Y con ese dinero de esa mina de oro, de diamante, no recuerdo de qué fue, él hacía campañas impresionantes por todo el mundo y él se garpaba todo. Él se pagaba todo. Y así Dios lo bendecía cada vez más. Porque Dios ama al dador alegre. Entonces él iba a un lugar, estuvo en México, hacía unas campañas impresionantes, tremendos milagros, y después el Señor ponía en su corazón, en la congregación en Miles, Dios le marcaba a una persona, lo llamaba y le daba una palabra y le regalaba un departamento al que necesitaba un vehículo, Dios le marcaba y él lo ofrendaba. Y de esa manera Dios le multiplicaba las riquezas. Amén. ¿Cuántos creen esto? Si usted no cree, está en el lugar equivocado, porque acá el que no cree está en un problema. ¿Cuántos creen? Tenemos que creer, hermano, porque Dios lo dice en su palabra. Dios lo dice en su palabra, no son inventos de pastores, son palabra de Dios. Dice la Biblia en Proverbios: honra al Señor con tus bienes y con la primicia de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros y tus lagares rebosarán de mosto. ¿Lo dice quién? ¿Dios o lo dice un pastor? Dios lo dice en su palabra. Entonces yo por fe tomo la palabra y actúo en esa palabra y después veo la bendición de Dios en el cumplimiento de lo que yo estoy haciendo. Amén. Amén. Yo cuando conocí al Señor nunca creí ir a Buenos Aires. Veía a Buenos Aires y era como ver un monstruo, un fantasma, algo inalcanzable. ¿A usted le pasa eso? Cuando no tenemos idea vemos las cosas, pero cuando conocemos al Señor, Dios va abriendo nuestra mente. Yo jamás pensé ir a Mar del Plata y ya he hecho un montón, nunca fui de turismo a Mar del Plata, fui por congresos y eso, porque no me gusta Mar del Plata, porque me crié al lado del mar, entonces a mí no me afecta ir al mar. Pero gracias a Dios he ido un montón de veces, porque ¿sabés qué? Un montón de veces a Mar del Plata, a Capital Federal, a Tucumán, a Santiago del Estero. ¿Sabés por qué es eso? Porque la Biblia dice que tus caminos no son los caminos de Dios, ni tus pensamientos son los pensamientos tuyos, porque los pensamientos de Dios son mucho más altos que los tuyos. Amén. A veces vos decís: yo quiero un cochecito, una casita, quiero tener un perrito, y Dios dice: no, yo tengo un perrote para vos, tengo una casa grande, llena de toda provisión, no tengo un autito, tengo un autazo, porque siempre tenemos esa mentalidad chiquitita. Recuerdo cuando Dante Gebel, él contaba que vino un pariente de él de Italia, un
tipo muy adinerado, y llegó a su casa, y su casa era muy precaria, muy chiquitita, y vino el tío que era rico y le dijo, Dante, ¿qué querés que te compre? Y él, la mente chiquitita, porque a veces somos nosotros, tenemos una mente chiquitita, y no sabemos pedirle a Dios. Entonces él dice, bueno, yo quiero que me regales un par de medias, creo que le pedía. No, pedime algo más. Bueno, un calzoncillo. No, pedime algo más. Bueno, un calzoncillo con la S de Superman. No, yo quiero, pedime algo que quiera. Y vino su papá y le dijo, pedile un triciclo, un karting. Entonces le dijo, bueno, tío, comprame un karting. Y fue el tío del mejor karting. Dice que hasta su papá andaba en el karting. Y así somos nosotros con Dios. Tenemos una mentalidad chiquitita. Queremos un templito y Dios tiene un templazo, pero Dios necesita gente que le crea. Amén. Gente que crea que Dios puede hacer cosas grandes. Amén. Y movernos en esa dimensión de fe. Amén. Amén. No esa mentalidad chiquitita de pobrecitos, somos los pobrecitos, los tontitos que vamos a la iglesia y nos meten el dedo en la boca. No, tenemos un Dios poderoso, un Dios grande, un Dios fuerte que le complace bendecir a sus hijos. Pero muchas veces Dios tiene que procesarnos para bendecirnos. Amén. Nos tiene que llevar al proceso porque si nos da lo que Él tiene para nosotros y no estamos preparados, lo vamos a disipar y en vez de ser una bendición para nosotros, va a ser una maldición. Amén. Y de eso voy a hablar acerca de Abraham. Un hombre que tenía un llamado, un propósito de Dios, pero Dios lo tuvo que procesar. Y Dios tuvo que tener paciencia con él. Amén. Y él se quiso con su esposa adelantar a las cosas, quiso ayudar a Dios y terminó hoy en día con la guerra de los árabes y los judíos. ¿Por qué? Porque quiso adelantar el proceso de Dios. Hermano y hermana, no quieras adelantar el proceso de Dios. Le queremos dar una mano a Dios y terminamos embarrándola. Amén. Estate quieto, espera en Dios y Dios cuando sea el momento te va a soltar la bendición para tu vida. Amén. Sara tenía una promesa de tener un hijo, ya tenía 89 años y el hijo no llegaba, entonces le dijo a Abraham, no puedo tener hijos, la promesa parece que no se va a cumplir y quiero decirte que las promesas de Dios son sí y amén. Entonces le dice a Sara, Abraham, agarrá a la esclava, tené un hijo y bueno, ese va a ser el hijo de la promesa. Dios no le había dicho nada de eso. Ellos quisieron ayudar a Dios. Y Dios, en su misericordia, permite todas las cosas. Amén, porque Dios sabe todo desde antes de la fundación del mundo. Dios lo sabe todo. Entonces, estaba todo en la permisibilidad de Dios. Y ahí nace Ismael, que son los árabes, que son enemigos acérrimos del pueblo de Israel, y son hermanos, pero son enemigos porque ellos quieren la tierra que le corresponde a Israel. ¿Por qué? Porque Sara dudó, se adelantó y cometió un terrible error. Amén. Y eso pasa muchas veces en las iglesias. La gente se adelanta a lo que Dios tiene preparado y después comete errores y después tiene que pagar las consecuencias de esos errores. Por eso esperá en Dios. A veces cuesta o no cuesta. Cuesta esperar en Dios. Yo quiero ya. Había un programa de Roberto Galán. Yo me quiero casar y usted ya. Yo quiero esto ya. Y después son los problemas, las situaciones y los desastres en las vidas de las personas. Por eso esperá en Dios, esperá que Dios te bendiga. Yo quiero ya la empresa, el negocio que Dios me prometió. Y Dios te lo da y fracasás porque vos no estabas preparado para administrar una empresa. Y así en todas las áreas. Amén. ¿Es así o no es así? Es así, hermano. Entonces Abraham tenía que pasar un proceso. Pero muchas veces nosotros atrasamos el tiempo de Dios también. Y eso es lo que le pasó a Abraham. Atrasó el tiempo de Dios. Y se fue estirando porque Dios le habla a Abraham y le dice, vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre al lugar que yo te mostraré. Vete, le estaba dando un direccionamiento. Amén. Él cumplió en parte, pero no completamente el mandato de Dios. Y hay promesas de Dios que se cumplen y están condicionadas. Amén. Dios te va a bendecir, pero hay promesas que son condicionadas. Amén. O sea, tienen condiciones para que se cumplan esas promesas. Amén. ¿Por qué no se cumplen muchas promesas en nuestra vida? Porque Dios nos pide cosas y nosotros no las entregamos. Y ahora lo vamos a ver a través de la Escritura, que nosotros hay cosas que no entregamos
Y decimos, ¿por qué Dios no me responde? ¿Por qué estoy en este desierto? ¿Por qué me pasa eso? Porque Dios te está pidiendo cosas que vos no le querés entregar. Entonces estás ahí estancado. Todo lo que está escrito en la palabra de Dios tiene una enseñanza. No está escrito nombres de lugares, situaciones, porque hay una enseñanza. Y Dios nos dejó a nosotros para que nos interesemos y busquemos qué es lo que quiere decir esto, qué es lo que quiere decir aquello, para que crezcamos en la fe. Amén. Domingo 24 de agosto, Génesis capítulo 13, versículo 14. ¿Están aburridos, hermano, o están bien? ¿Están escuchando la palabra? Amén. Gloria al Señor. Entonces dice así. Yo el domingo pasado fue el día del niño y me olvidé. Feliz día de los niños. Aunque hoy se festejaba también en el gimnasio municipal, había una fiesta muy grande, muy linda. Nosotros tuvimos que llevar 100 docenas de medialunas. Allá había mucha gente, así que gloria a Dios. Amén. Pero feliz día del niño. Amén. Entonces dice la palabra de Dios así. Génesis capítulo 13, el versículo 14 dice: alza ahora tus ojos y mira desde este lugar donde estás hacia el norte, al sur, al oriente y al occidente. Alza ahora. O sea, antes todavía no estaba preparado para la bendición. Alza ahora. ¿Cuándo le dice Dios eso a Abraham? Cuando Abraham se desprendió de la última carga que tenía al lado suyo, que era ¿quién? Lot, el sobrino, el pariente cercano. Que es lo que muchas veces nos pasa a nosotros, que estamos arraigados a cosas que no permiten que nosotros podamos entrar a la bendición completa de Dios en nuestra vida. Amén. Cuando Él se termina de desprender de Lot, que es símbolo de la carne, puede ser Lot vos mismo, puede ser tu Lot, tus deseos carnales, tus anhelos carnales. Entonces, cuando te desprendas de todo eso, ahí Dios te va a decir, ahora, alza tus ojos. Amén. ¿Me están entendiendo? Alza ahora tus ojos. ¿Por qué? Porque ya te desprendiste de todo y ahora puedo bendecirte. Dios lo llama a Abraham más o menos entre los 50 y 55 años, 60 años. Acá en el libro de Génesis, en el capítulo 12, nos habla que cuando muere su padre Taré en Harán, dice, pero Jehová había... El versículo anterior, el 32 del 11, dice, y fueron los días de Taré 205 años y murió Taré en Harán. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Dios le vuelve a recordar eso cuando muere su padre Taré. ¿Qué le había dicho Dios que tenía que hacer él? En Ur de los Caldeos, dejar la casa de su padre, la tierra, la casa de su padre y la casa de sus parientes. Amén. Eso está en el libro de los Hechos. ¿Por qué? Porque la Biblia se va contestando del Nuevo Testamento al Antiguo Testamento. Entonces usted tiene que indagar, buscar, y usted va a ir complementando todo lo que usted necesita aprender. Amén. Amén. Entonces si usted va al libro de los Hechos, cuando Esteban estaba por ser apiedrado por la causa del Evangelio, por la causa de Jesucristo, él comenzó a hablar con los fariseos y le comenzó a describir toda la vida del pueblo de Israel. Y ahí le dice, cuando nuestro padre Abraham estaba en Ur de los Caldeos, fue llamado por Dios. Vete de tu tierra, de tu parentela, a la tierra que yo te mostraré. Y Dios le da por herencia la tierra que hoy pelean. Hace 4000 años Dios le dio esa promesa a Abraham. Amén. Vete de tu tierra, de tu parentela. Entonces, dice acá la palabra de Dios que cuando murió Taré, el padre de Abraham, porque él se lo llevó encima al padre, Dios le había dicho que deje a todos. Hermano, muchas veces nosotros no alcanzamos la bendición porque estamos arraigados a nuestras costumbres. A costumbres. Amén. Amén. Hay gente que está arraigada a costumbres. Acá se practicaba el famoso camaruco. ¿Cuántos están yendo los camarucos? No se haga. Y nosotros, algunos más arriba parece que están yendo. Y nosotros, hermanos, teníamos un templo acá la 25 de mayo, en Ingeniero Coronel, y 25 de mayo ahí teníamos el primer templo donde arrancamos. Y al lado hacían camaruco, y había gente que iba a los camarucos después del culto porque todavía no entendían el Evangelio. Pero te quiero decir que Dios es un Dios de paciencia.
Un Dios de paciencia. ¿Dios es un Dios de paciencia? Dios le tuvo paciencia a Abraham. Y Dios a vos te va a tener paciencia hasta que cumpla todas sus promesas en tu vida. Aunque te equivoques, Dios es un Dios de paciencia. Amén. Dios te va a aguantar. Lo aguantó a Abraham, no nos va a aguantar a nosotros. Abraham cometió un montón de cosas. Mintió. Hizo cosas que no tenía que hacer. Pero la paciencia y el amor de Dios siempre estuvo ahí. ¿Por qué? Porque él le creyó a Dios. Y cuando vos le creas a Dios, Dios te va a tener paciencia y Dios te va a aguantar aun cuando te equivoques. Amén. Eso nos enseña la palabra de Dios. Amén. Entonces, Dios lo llama a Abraham, vete de tu tierra, tu parentela, vete de tu casa, de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré, y serás de bendición. Y te bendeciré, y a los que te bendijeren serán benditos, y a los que te maldijeren serán malditos. Y en ti, o sea, en Abraham, serán bendecidas todas las naciones de la tierra. ¿Usted sabe por qué nosotros somos bendecidos? Por la promesa que Dios le hizo a Abraham. Por eso nosotros alcanzamos la salvación. ¿A través de quién? A través de Jesucristo, que era tataranieto de Abraham, y fue el Salvador de nuestra vida, y a través de esa promesa nosotros alcanzamos hoy la salvación. Amén. Dios le dice, parate en tu tienda, mirá las estrellas de los cielos, así será tu descendencia. Yo lo dije la otra vuelta. En cada estrella que está ahí en los cielos, estábamos representados cada uno de nosotros, porque nosotros somos de lo celestial. Le dice Dios, mira la arena del mar, así como la arena del mar será tu descendencia. Está hablando del pueblo de Israel. Ellos son de la tierra. Amén. Las promesas de ellos son para la tierra, las promesas nuestras son para la presencia de Dios. Amén. Los judíos han querido ser exterminados con Babilonia, con los asirios, con Hitler, y nunca han podido ser exterminados porque son el pueblo escogido de Dios. Igual que los árabes. Los árabes se llenan de bombas, explotan, matan y son como las cucarachas, siguen surgiendo y los matan y siguen. Donde va usted o hay árabes o hay judíos. ¿Por qué? Porque son hijos de Abraham. Y donde va usted hoy hay cristianos. ¿Por qué? Porque somos hijos de Abraham. Por la promesa de Dios. Amén. Entonces Dios le dice, vete de tu tierra, de tu parentela, a la tierra que yo te mostraré. Abraham, el nombre de Abraham significa Padre enaltecido. Pero Dios le cambia el nombre y su nombre después era Padre de multitudes. Cuando vos conoces a Jesús, Dios te cambia hasta el nombre. Amén. Ya no sos la del barrio la mal peinada, no, ya sos una princesa, una hija de Dios. Amén. Porque Dios nos cambia el nombre. Cuando antes de conocer a Cristo, ¿cómo nos decían? Un montón de apodos. Cuando conocemos a Cristo, la gente ve esa transformación y ya cambia hasta nuestro nombre. Cuando Dios te llama, Dios cambia tu nombre. Amén. ¿Es así o no es así? Dios le cambia el nombre de Padre enaltecido a Padre de multitudes. Y a Sara ya no era mala, despeinada, esto, aquello, era la princesa. Y ahí, hermano, yo le voy a ir largando información y usted vaya tomándola porque es mucha la información que tiene. Yo leía la vida de Abraham y este es un consejo para los hombres. Sara, la mujer de Abraham, ya tenía 65 años. Y Abraham, dice la palabra de Dios, que por causa del hambre tuvo que descender a Egipto. Y ahí dice la palabra esto, dice que ahí se dio cuenta que su mujer era hermosa. Recién se dio cuenta que su mujer era hermosa porque estaba por morir, lo iban a matar por causa de la mujer. Y muchas veces los hombres y las mujeres no se dan cuenta de la persona que tienen al lado, y cuando hay problemas ahí se dan cuenta quién es su mujer y quién es su esposo. Mientras tanto lo critican, lo humillan, o ella a él o él a ella. Pero cuando están las papas que queman, ahí reconocen quién es la persona que está al lado de ellos. Podía tomar esta enseñanza hoy. Abraham dice que se dio cuenta que su esposa era hermosa. Estaba casado hace como 30 o 40 años y no se había dado cuenta que su mujer era hermosa y ya tenía 65 pirulos. Hermano amado, date cuenta quién es la persona que está al lado tuyo, respetala y honrala. Eso es para usted y para mí también. Amén. ¿Se había dado cuenta de eso?
Y a veces nosotros a la persona que está al lado nuestro la tratamos de todo menos de una persona hermosa, una persona trabajadora, esforzada. Siempre que no sirve para nada, ni para cambiar la gomita de una canilla. O el hombre a la mujer, vos sos esto, sos aquello. Hermano, reconoce a la persona que tenés al lado. Amén. Amén. Gloria al Señor. Abraham, cuando fue llamado, vivía en una ciudad próspera. En una ciudad que había de todo. Había lujos, había placeres. Era una ciudad populosa. Una ciudad hermosa. Ur de los Caldeos, la actual Babilonia o Irak. Allí en el Golfo Pérsico abajo. Allí estaba Abraham. Ahí se manejaba Abraham. Y Dios lo llama. Abraham era descendiente de Sem y de Set y de Sem. Él venía ya de una genealogía marcada, pero no conocía a Dios. Así como nosotros, Dios nos ha marcado desde antes de la fundación del mundo, pero ahora recién empezamos a conocer a Dios. Amén. Y nosotros, la mayoría, fue llamado de lugares tal vez lindos, espectaculares, que no nos queríamos mover, pero había un propósito de Dios y Dios nos llamó. Amén. Abraham podría haber dicho, pero qué locura es esto si acá estoy bien. Tengo prosperidad, me va bien, estamos en una ciudad donde hay luces, hay colores, hay todo lo que queramos hacer está acá. ¿Para qué voy a ir? Pero Abraham tomó una decisión y la vida del cristiano se basa en decisiones. Vos tenés que tomar una decisión. Hace rato que vengo hablando de decisiones. ¿Por qué? Porque hay gente que tiene que tomar decisiones y no las toma y está patinando siempre en el mismo lugar. ¿Vio cuando estamos enterrados? Y después le ponemos primera y después marcha atrás y seguimos en el mismo lugar. Bueno, hay gente en la iglesia que está en esa situación, que está patinando y no avanza porque no toma decisiones. Amén. Amén. Vete de tu tierra, de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. La palabra de Dios dice que Abraham tomó la decisión y Dios por eso lo consideró el padre de la fe. Por ese motivo lo consideró Dios el padre de la fe. Eso está en Isaías, en el capítulo 41, habla acerca de Dios y le dice que es el padre de la fe. 41:8 le habla como el padre de la fe. Otra de las cosas que Dios lo caracteriza a Abraham y le dice que es amigo de Dios. ¿Cuántos quieren ser amigos de Dios? Más vale que seamos amigos y no enemigos, porque estamos en un problema serio si somos enemigos de Dios. Amigos de Dios. ¿Por qué Dios necesita amigos? Porque Dios necesita revelarle su corazón. Por eso Dios busca amigos para revelarle su corazón, sus intenciones. Todo, había mucha gente ahí alrededor de Abraham, pero Dios escogió a Abraham por el corazón de Abraham. Hermano, hay mucha gente, pero Dios está mirando corazones a ver con quién puede hacer amistad. Jesús en el Nuevo Testamento dice, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Dios necesita y busca amigos. ¿Cómo yo le puedo revelar mis intimidades a un desconocido o a una persona que no es mi amiga? Es imposible. De la misma manera, si yo quiero que Dios me revele su corazón, yo tengo que hacerme amigo de Él. ¿Cómo me hago amigo de Dios? A través de la oración, a través de la búsqueda, a través de apartarme, dejar un poco las cosas de esta vida y apartarme para Dios, para que Dios comience a revelarme cosas y así ser amigo de Dios. Amén. ¿Cuántos quisieran ser amigos de Dios? Yo creo que todos deseamos y anhelamos ser amigos de Dios. Amén. Gloria al Señor. Mejor es tener a Dios como amigo porque es lo mejor que nos puede suceder. Amén. Cuando Abraham fue llamado tenía 55 años más o menos. Tomó la decisión. Él no sabía dónde iba y a dónde él iba era más o menos una distancia de 1940 kilómetros. Nosotros tenemos que ir con Gladys más o menos a distancia. Imagínate Gladys caminando con carreta y con los chicos al hombro. Demoramos, ¿sabe cuánto? Bueno, Abraham en esa época fue llamado a hacer esos kilometrajes. Él no sabía dónde iba. Como vos y yo cuando Dios nos llamó, nosotros no sabíamos a dónde íbamos. Pero Él siempre tuvo lo mejor para nosotros. Cuando Dios te llama es porque Él tiene lo mejor para vos. Y el tema es que vos tomes la decisión. Dios nunca te va a llamar para condenarte. Dios te llama para bendecirte, aunque no lo entiendas. Aunque Dios te pide
cosas que vos no querés entregar, es por tu bien que Dios te pide cosas. Porque esas cosas que vos no le querés entregar después te van a causar problemas, como en el caso de Lot y como en el caso de su padre Taré, y donde se estacionaron era un problema para la vida de Abraham. Y así vos estás en alguna estación que en vez de ser bendecido estás estacionado, no podés avanzar porque estás acarreando cosas que Dios te ha dicho que las largues y vos en tu cabeza dura las querés seguir manteniendo ahí. Amén. Sale Abraham, el padre tomó el control de todo. Dijo, bueno, vamos Abraham, se hizo dueño, se hizo cargo. Algunos teólogos dicen que Dios ya le había hablado a Taré que se vaya de esa tierra, pero Taré no quiso obedecer. Entonces Dios mira a su hijo y llama a su hijo, que es Abraham. Ellos ya tenían una idea de lo que era Dios porque ellos venían descendientes de Set, que es sustituto de Abel. Set, Sem, y así sigue la genealogía hasta Abraham. Entonces el padre, por lo que dicen algunos teólogos, no había tomado esa decisión, pero Abraham sí tomó la decisión. Por eso hay mucha gente que Dios la llama, no toma la decisión y se le va la vida y se le va el tiempo y Dios termina llamando a los hijos, porque los padres no tomaron esa decisión. Entonces tomá la decisión vos de seguir a Dios. Amén. Salieron todos en caravana, tenían que irse a Canaán, pero se fueron para el norte, para lo que hoy es Turquía. ¿A dónde? A Harán. Allí se establecieron. No se sabe si fueron 20 años más o menos, que retrasó la bendición de Dios, porque se quedó ahí en Harán. Harán es una tierra, hermanos, que es símbolo de sequedad. Es símbolo de muerte. Es símbolo de no entrar en el propósito. No sabés para qué me llamó Dios, para qué estoy acá, para qué. Estás en esa situación porque estás en Harán, en sequedad, no prosperás en nada, todo te va mal. Estás estancado porque no has tomado decisiones. Bueno, eso le pasaba a Abraham, estaba en esa situación. Pero cuando muere su padre Taré, él recuerda que él tenía un llamado de Dios y toma nuevamente la dirección hacia la tierra de Canaán. Cada vez que vos des un paso de obediencia, Dios te va a ir revelando cosas nuevas. Y esa es la idea de Dios, que crezcamos, que vayamos avanzando, no que estemos quietos en el mismo lugar. Conocimos al Señor hace 30 años y estoy en el mismo lugar. Algo no está funcionando bien en mi vida. Algo no está funcionando, por eso estoy patinando en el mismo lugar. Estoy primera y marcha atrás, primera y marcha atrás. Y ahí estoy, dale, primera y marcha atrás y no avanzo. Y Dios quiere que vos avances. Amén. Amén. ¿Vio ese tema de antes? Avanza, no te... Dios quiere que avances. Amén. ¿Cuántos quieren avanzar? Es feo estar estancado en la misma situación. No crecer espiritualmente, no crecer económicamente, no crecer en nada. Es feo. Y Dios te ha llamado con un propósito grande para que crezcas, para que avances, para que conquistes, para que seas padre de multitudes. Amén. Amén. Tal vez no podés ser padre de más hijos, pero hay muchas almas que necesitan padres espirituales. Y Dios te está llamando a vos. Hay gente que está perdida, que está distanciada de Dios. Dios necesita padres y madres espirituales que puedan traer a sus hijos a la casa. Amén. Esas son las multitudes que Dios quiere que ganemos para Él. Amén. Estaban allí, entonces, en Harán, se estanca allí con su padre Taré. Y cuando muere Taré, él recuerda que Dios le había dicho, vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Y comienza ese peregrinaje nuevamente a la tierra de Canaán. No sabemos por qué motivo Abraham se quedó ahí en Harán un tiempo largo. Una puede ser porque en ese tiempo en la tierra de Canaán habían todavía gigantes. Puede haber sido que él haya tenido miedo a los gigantes. Como vos y yo podemos tenerle miedo a ciertas cosas y eso no nos permite avanzar. Amén. Yo cuando estaba en la iglesia en Comodoro, yo pensaba, y si se manifiesta, si me mandan a la obra y se manifiestan endemoniados, ¿qué hago? ¿Nunca pensó eso? ¿Y si Dios me llama de obrero y se manifiesta alguien en la iglesia, qué hago? Bueno, yo tenía esos pensamientos, ¿a quién mando? Pero Dios se encarga de todo. No sabemos a qué le tenía miedo Abraham, pero se quedó estancado. ¿A qué le tenés miedo que no te deja avanzar? ¿A qué cosa le tenés miedo? ¿Al qué dirán? ¿A tu familia?
o que estás tomando una mala decisión, ¿a qué le tenés miedo que estás ahí seco y no podés avanzar? ¿Qué van a decir los otros? No, es que lo poco que tengo lo voy a perder, mejor me quedo con lo poquito que tengo y no avanzo. Eso es una manera de tener miedo al avance. Hermano, posibilidad que veas o algo que te venga a la mano, orá al Señor y enseguida tomalo, porque puede ser la bendición de Dios para tu vida, pero el miedo no te deja avanzar y siempre estás estancado. Amén. Amén. Cuando venga un crédito y vos veas que es la bendición de Dios, orá al Señor y metete. Amén. Después alguien lo va a pagar o irás preso, pero por lo menos te arriesgaste. Amén. El que no arriesga no gana, hermano. En el negocio es así. Usted arriesga y gana o arriesga y lo pierde todo. Entonces usted tiene que arriesgarse, no ser un cobarde. Los cobardes tienen miedo para todo. No, ¿qué me va a pasar esto? No, ¿qué me va a pasar? Bueno, Abraham estaba en esa situación. Tenía miedo de avanzar. Estaba en Harán. Cuando muere su padre, que lo estaba reteniendo ahí, él vuelve a recordar esa promesa. Vete de tu tierra, de tu parentela, y comienza a descender allí. Y ahí Dios le vuelve a hablar. Cada vez que te vayas desprendiendo de cosas de tu vida, Dios te va a ir hablando y guiando. Amén. Algunos demoran más en el proceso y otros menos. Es de acuerdo a la entrega que vos tengas al Señor. Amén. Tu tierra es la cultura a la que estás arraigado. A veces nos arraigamos a la cultura que fuimos enseñados y eso no nos deja crecer. Los parientes, a veces estamos arraigados mucho a la familia. No, yo no estoy hablando en contra de honrar a los padres, a la madre, porque la Biblia habla de honrar al padre y a la madre porque es una promesa de Dios que se cumple si nosotros obedecemos. Entonces, no estoy hablando de deshonrar, no, estoy hablando de honrar también a los padres, a la madre, lo que dice la palabra de Dios. Pero algunos están muy arraigados a la familia y eso no les permite crecer en la fe. Están arraigados a sus familias. Amén. Hermano, ¿qué le pasó que no vino al culto? No, tuve el cumpleaños del perro, del gato, del chancho. Están arraigados a las familias. Hay que cortar lazos. Primero es Dios sobre todas las cosas. Amén. Dios primero y Dios te va a honrar. ¿Vos querés que Dios te honre? Tenés que honrar a Dios vos. Amén. Gloria al Señor. O llega la familia, justo cuando vas a venir a la reunión, te llega la familia. Y ahí está en vos tomar una decisión. ¿Me quedo? Es que hay pollo, hay torta, está bueno, me quedo o tomo la decisión de irle a servir al Señor. ¿Le ha pasado eso? A todos nos ha pasado eso, pero hemos tomado decisión de seguir al Señor. Amén. A todos nos pasan esas, son los primeros combates que tenemos. Y algunos están con este combate hace 30 años, hermano, tomar una decisión, si no va a morir ahí. Tomar la decisión, amén. Gloria al Señor. Están ahí en esa lucha, ¿no? Que es el cumpleaños, el perro, el gato, el chanto, todo. No, hermano, primero es Dios. Y Dios te va a honrar. No quieras salvar a tu familia a tu manera. Encárgate de Dios y Dios se va a encargar de tu familia. Amén. Gloria al Señor. Dice la palabra de Dios que Jesús llamó a los 12 y los mandó a las ciudades. 2 para allá, 2 para allá, 2 para allá, 2 para allá. Y Él, dice la palabra de Dios, después de que envió a sus discípulos, Él fue a las ciudades de ellos. Eso enseña que cuando vos te encargás de Dios, Dios se encarga de tu familia. Cuando vos te encargás de las cosas de Dios, Dios se va a encargar de rescatar a tu familia. Amén. A veces nosotros queremos rescatarlos haciendo cosas por ellos y al final terminamos involucrados y no rescatamos ni a ellos y nos estamos perdiendo encima a nosotros. Buscar el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas serán añadidas. Amén. Dios siempre en primer lugar. Amén. Abraham salió, se fue allí a aquella tierra de Harán, allí se estaba perdiendo el propósito, pero Dios es un Dios paciente. Dios es un Dios de paciencia, amén. Dios te va a aguantar, te va a esperar, va a permitir cosas en tu vida para que vos puedas despertar y moverte al propósito de Dios. Amén. Entonces Dios va a permitir cosas. Y ahí se fue otra vez a la tierra de Canaán y vino un hambre terrible. Algunos tenemos ese problema constantemente, estamos siempre con hambre y siempre preparando algo, huevo frito, papa frita, estamos con ese problema de hambre. Entonces, Abraham, ¿qué hace? Desciende a Egipto.
Lo que Dios quería es que se desprenda de Lot y no podía entenderlo. Entonces hay cosas que vienen a tu vida porque Dios quiere que te desprendas de cosas. Entonces por eso te acontecen cosas alrededor. Descienden a Egipto y ahí miente Abraham y ahí ve lo que yo le decía hace rato a su mujer, eres hermosa. Recién se dio cuenta que era hermosa, bueno, entró ahí, después lo sacaron volando porque había mentido y lo descubrieron la mentira. Porque la mentira tiene patas. Cuando mentimos, hermano, a la corta o a la larga las cosas se descubren. Y la queremos arreglar con otra mentira. ¿Le ha pasado a usted? No se haga, a mí me pasa a veces. Queremos, mentimos y después queremos con otra mentira ir tapando esas cosas. Y es malo eso, hermano. A veces es duro y mejor es decir la verdad. Amén. Amén. Entonces Abraham mintió y después terminó descubriendo a los faraones y lo sacó volando, lo enriqueció, porque a pesar de todo, de que vos le estés cerrando, Dios te va a bendecir igual. Amén. Lo sacó de allí, volvió a la tierra y ahí crecían el número de ganado porque Dios lo seguía bendiciendo a Abraham. Y Lot, el carnal, estaba al lado de él. Y fue la pelea tan grande que Lot, el carnal, pelea con Abraham y Abraham le dice, mirá la tierra, mirá todo lo que ves, contemplá la tierra. Si vos decís yo quiero la parte buena, yo me voy a la parte desierta. Hermano, cuando tengas conflicto con alguien, dejale todo. Y vos, aunque te quedes en el desierto Dios te va a prosperar. Amén. Nosotros a veces nos arraigamos a las cosas y no, esto es mío y queremos pelear por lo mío, por mis derechos, como esto, como aquello, y después terminamos peor. Hermano, dejá las cosas, andá al desierto y en el desierto Dios igual te va a bendecir. Amén. Lot se fue para allá. Dice que fue plantando sus tiendas hasta que se metió en Sodoma. Hermano, el carnal termina plantando sus tiendas hasta que termina metido en el mundo y enredado en el mundo y de ahí después ya no puede salir hasta que viene el juicio de Dios. Lot empezó de a poco a extender sus tiendas. Primero entró por la ribera porque era un valle hermoso. Y así la tentación del diablo parece hermosa, pero a la larga te va a traer consecuencias y juicio. Era hermosa la tierra, era fértil, y ahí Lot fue plantando sus tiendas y después ya se metió en Sodoma, que Sodoma había de todo. Había todo tipo de pecado, eran prósperos, sí, pero había todo tipo de pecado y eso llegó hasta la presencia de Dios. Son historias apasionantes que si usted la agarra, hermano, la lee, le puedo asegurar que usted va a dejar de mirar Netflix o Bonanza y se va a entusiasmar con estas películas acá. Una película romántica, hermano. ¿Cuánto le gustan las películas románticas? Hermano, lea la historia de Rebeca y de Isaac. Es una historia apasionante. Historias impresionantes. La historia de Ruth con vos. Historias de amor, y a veces estamos buscando ahí películas románticas atrás. Y todos son ilusiones, pero lo de la Biblia es verdad. Amén. Amén. Son sueños, ese príncipe azul, no, el príncipe azul. Y no hay príncipes azules, hermano, no existen, eso en las películas. La cuestión que vuelven y Lot se empieza a introducir, se empieza a meter, hasta que se mete en Sodoma, y después ya era parte de Sodoma, y no discernía lo bueno de lo malo, porque la Biblia dice que cuando los ángeles llegaron a Sodoma, dice que Lot era uno de los que estaba a la puerta. Eso hablaba de que era uno de los consejeros de ese lugar. O sea, ya estaba introducido de lleno en el pecado, estaba hundido en el pecado. Las hijas de él, la mujer de él, estaban todos ya infectados. Hermano, apartate, aunque sea tentador la tierra, aunque parezca todo lindo, a la corta o a la larga te va a traer problemas. Amén. Lot fue plantando sus tiendas y se metió ahí. Cuando se separa de Lot, Dios le dice, ahora, ¿qué le dice el Señor? Alza ahora tus ojos. Hermano, ¿querés ser bendecido por Dios? Toma compromiso con Dios. Yo no te estoy hablando de que Dios te va a condenar, se va a apartar de vos y te va a dejar solo. No, Dios te va a tener paciencia. Pero Dios quiere que vos entres a la bendición lo antes posible. Lo antes posible que entres a alcanzar lo que Dios tiene para tu vida.
Dios le había prometido un hijo, pasaron 90 años, no venía, 99 años, y a Sara se le ocurre una mala idea, que son los ismaelitas. Hoy nace Ismael, tienen conflicto hasta el día de hoy por las malas decisiones de Sara. Después Dios le promete el hijo y Dios cumple esa promesa ya. Abraham tenía 99 años. Sara dijo, yo tener hijos, ya ha cesado en mí el deseo de las mujeres. Pero Dios le prometió, y para Dios no hay nada imposible. Aunque vos pienses que tus deseos, tus anhelos ya se frustraron, en Dios todo es posible. Amén. A veces decimos, yo ya no tengo edad, ya no voy a alcanzar estas cosas. Dios te puede dar vigor y que alcances toda la bendición de Dios en tu vida. Amén. Amén. No sé qué le inyectó Dios a Abraham, que Abraham la vio a Sara. Antes de eso, hermano, Sara tenía 89 años. Yo no sé en qué se conservaba o a qué sala de belleza iría, pero seguía siendo una mujer bella con 89 años. Tal es así. ¿Usted ha visto una viejita de 89 años? Que sea, no, pero la Biblia dice que Sara tenía 89, y lo dice la Biblia, no lo estoy inventando yo, hermano. Tenía 89 años y la vieja se mantenía. Porque dice la Biblia que el rey Abimelech la vio y se enamoró de ella y la hizo traer. Léalo en la Biblia. Otra vez, ¿qué hizo Abraham? Mintió. Seguía con la misma actitud. No sé si habrá algún mentiroso acá o Dios me estará hablando a mí, pero volvió a mentir. Esta es mi hermana. Y trajo consecuencias a los de Abimelech. Y Abimelech, Dios le habló en la noche y le dijo, si tocas a esta mujer estás muerto vos y todo tu pueblo. Andá y entregá a esa mujer. Hermano, cuando vos mentís y errás, otros pueden llegar a pagar las consecuencias de tu error. Y otra cosa más, tus cosas el diablo nunca las va a tocar porque están protegidas por Dios. Amén. Aunque vengan brujos, hechiceros, curanderos, pay, umbanda, lo que sea, lo que Dios te ha dado, nadie lo va a poder tocar. Amén. Abimelech se quiso apropiar de la mujer de Abraham porque pensó que era la hermana, porque Abraham le había mentido. Pero Dios no le permitió tocar la bendición de Abraham, que era su esposa. Porque ahí estaba la promesa. De la misma manera, todo lo que Dios tiene para tu vida, nadie lo va a poder tocar. Amén. Tome esa palabra, amén. Me hago el de la tele. Tome esa palabra. Tome esa palabra, hermano, porque es para usted. Amén. Es palabra de Dios. Amén. Gloria al Señor. Entonces Abraham mintió, pero vino la promesa y dice la palabra de Dios que Abraham estuvo con Sara. Vuelvo a repetir, no sé qué le inyectó el Señor, lo vigorizó, lo fortaleció y la vio a Sara y vino el hijo de la promesa. Porque Dios cumple sus promesas. ¿Dios a alguien le ha hecho promesas? ¿Dios a alguien le prometió cosas? Bueno, Dios va a cumplir sus promesas. Porque Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombres para que se arrepienta. Dios es un Dios de promesa. Pasó el tiempo y al tiempo señalado dice que Dios visitó a Sara y Sara tuvo su hijo que fue Isaac, que significa risa, porque Sara cuando le dijeron los ángeles que iba a tener un hijo se rió, dice yo a esta edad ya perdí el placer, los deseos de las mujeres, voy a tener hijos. Y Dios le dijo, ¿por qué ha mentido? ¿Por qué se ha reído? Yo no me reí. Y le puso por nombre a Isaac risa, que significa Isaac, significa risa. Porque después dice que Sara dijo, todos se van a reír, o sea, se van a contentar cuando vean el hijo de la promesa de Abraham. Hermano, la gente se va a contentar cuando vea la bendición de Dios en tu vida. Amén. La gente se va a alegrar cuando vea tu bendición y tu prosperidad. Amén. La vio, se alegró, nació Isaac y sabe que después pasó un tiempo y Sara murió, se fue. Se fue. ¿Y sabe cuántos años más vivió Abraham? A ver, ¿por qué? Porque estás diciendo así, entonces sabes. Esta es la lotería. Vamos. No, hermanos. Abraham vivió hasta los 175 años. Y vos recién tenés 60 y ya te querés morir. Te faltan casi 110 años. El apóstol Chazarreta, el doctor Chazarreta el otro día decía, yo quiero vivir hasta los 100 años.
Y algunos no tienen 30, 40 y ya se quieren morir aburridos porque no ven el propósito, el anhelo de su vida. Hermano, Jesús vino a darnos vida y vida en abundancia, que nos proyectemos, que avancemos, que crezcamos. Esto no es nada para lo que Dios tiene, amén. No es nada, Dios tiene mucho más. Pero Dios cuando vea decisiones en nosotros, Dios va a avanzar con nosotros. Amén. 175 años, ¿y qué hizo Abraham cuando murió Sara? La lloró, la lamentó, pero después se volvió a casar con Cetura. Con esto no le estoy diciendo, hermano, que usted se vuelva a casar. No le estoy diciendo eso, pero se volvió a casar con otra mujer, con Cetura. Y con Cetura era tanto el power que le había puesto el Señor que tuvo 5 o 6 hijos más. Pero ya estaban fuera de la promesa. ¿Y saben qué terminaron siendo los hijos de Cetura? Un problema para el pueblo de Israel también. Porque lo que hacemos fuera de la voluntad de Dios, siempre lo digo, a la corta o a la larga, nos va a terminar siendo un problema. Amén. Entonces busquemos siempre la perfecta voluntad del Señor. Hermano amado, habría mucho más para decir, pero no quiero aburrirlo, quiero que tome el consejo de Dios en su vida. Este consejo, ¿lo va a tomar? ¿Va a avanzar? ¿Va a dejar cosas que tiene que dejar que usted sabe que Dios se la está pidiendo, pero usted por temor o porque las tiene arraigadas no las quiere dejar? Déjelas, hermano, y usted va a ver la gloria de Dios en su vida. Amén. Porque Dios nunca te llama para que dejes cosas para ponerte en situaciones peores, sino que Dios te deja, te pide cosas porque Él quiere llevarte a planos mayores. Amén. Le hizo un desafío: vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Él no sabía a dónde iba. El mismo desafío Jesús le hizo al joven rico que hablé hace unos domingos atrás. Y el joven rico tomó la mala decisión de no aceptar el desafío. Y se fue triste y se perdió seguramente. Hermano, es tiempo que tomes una buena decisión de una buena vez para todas. Amén. Gloria al Señor. Oramos al Señor, hermanos. Amén. Y le damos gloria y honra a Él. Amén. Gloria al Señor. Oramos al Señor por esta palabra que nos trajo, porque esta palabra me habla a mí primeramente. Y después le habla a los hermanos, le habla a cada uno de nosotros. Y mientras adoramos al Señor, si alguien quiere pasar, puede pasar. Si alguien necesita oración por algún problema de salud, lo puede hacer. Y si no, vamos a adorar un momento más al Señor y después nos vamos a estar despidiendo. Vamos a orar por... Esta mañana estábamos orando por nuestro hermano Rubén, por unos estudios que se está haciendo. Estamos orando también por un hermano de una hermana que viene acá, muchos no la conocen. El apellido de ella es... Bueno, no recuerdo el apellido. ¿Alguien recuerda el apellido de la hermana que estuvimos orando hoy acá? Castro, creo que es. No. ¿Alguien recuerda el apellido? No. Vamos a orar por el hijo de nuestra hermana Mari, que se fue de viaje con su yerno y uno de sus hermanos. Vamos a orar que el Señor los acompañe y los guarde. Amén. Y vamos a orar para que esta palabra se fortalezca en tu vida y tomes decisiones. Amén. Cantamos bajito y oramos al Señor. Amén. Necesita más de ti. Lo último, hermanos, que cuento. Lo último que cuento y ya nos despedimos. Hermano, cuando Dios abre una puerta no la cierra nadie. Amén. Cuando Dios te abre una puerta no la va a cerrar nadie. Yo le pedí permiso a Siris para contar esto. A Siris, usted, tomen asiento 2 minutitos, porque quiero que usted crezca en la fe. A Siris vino acá, vino muy turbada, muy confundida. Ella tomaba muchas pastillas para la depresión, para la tristeza, para la angustia. Vino muy mal acá. Porque ella desde niña comenzó a mirar películas que no tenían que mirar, cosas que no tenía que mirar, como los chicos miren hoy, después tienen tristeza, depresión, angustia, porque en todas las cosas hay malas influencias. Ella vino con muchos problemas acá. Acá, gracias al Señor, Dios me dio la sabiduría para hablarle. Ella conoce al Señor, se convierte al Señor, tiene una experiencia con Dios. Después de un tiempo, Dios, porque Dios es el dueño de nuestros caminos, se va a Comodoro, vuelve a Comodoro, ya con una mentalidad totalmente cambiada.
se fue, se puso a estudiar como maestra, ahora ya está dando las últimas clases, ya se recibe. Y usted sabe que la llamaron de un colegio salesiano. ¿Sabe lo que son los colegios salesianos? Son salesianos, son colegios de los curas, o de curas o de monjas. Y usted sabe que a ella la conocen en el colegio donde ella estudiaba, y por su buen testimonio llega esa información a un colegio salesiano de Comodoro Rivadavia. Hay dos, el de Anfunes y el Domingo Sabio y María Auxiliadora. Son 3 colegios salesianos. Y en uno de esos colegios la llaman a ella para que sea docente. Y la materia que le encargan, ¿sabe cuál es? Catequesis. En una iglesia católica usted no puede ir a enseñar catequesis conociendo la verdad, porque usted conoce la verdad, es difícil. Entonces ella me preguntó a mí, y yo le dije, yo si soy vos lo tomo el trabajo porque es una puerta que Dios abrió y tal vez Dios quiere que vos des testimonio de alguna otra manera. Sí, pero si me hacen orar a la Virgen, ¿eso qué le voy a decir? Le tengo que decir la verdad y no quiero entrar en conflicto. Así que su pastor le dijo que no tome el trabajo, que lo deje. Su pastor, que es el pastor primo, que aparte de ser un buen pastor es un amigo, lo considero un amigo. Y él le dijo que no lo tome. Y que si la tomaban ella que le ponga condiciones al colegio. Bueno, yo de esto y de esto no puedo hablar. Y si hablo yo tengo que hablarles la verdad. Y usted sabe que la vuelven a llamar porque ella rechazó el trabajo en ese colegio salesiano. La vuelven a llamar. Y le dicen, mire, yo rechazo este trabajo por esto y por esto y por esto. Y en el colegio le dicen, nosotros sabemos tu condición que vos sos cristiana, pero nosotros nos ajustamos a lo que vos nos pediste, que es no hablar de esto y de aquello. Pero el trabajo es para vos. Nosotros queremos darte el trabajo a vos. Te vuelvo a repetir, hermano, cuando Dios te abre una puerta no te la va a cerrar nadie. Le dijeron de un sueldo mínimo, 400.000 pesos. Ella me dijo hasta el sueldo. Digo, bueno, mandá los diezmos para acá porque vos te convertiste acá. No, un chiste. No, hermano. Entonces le digo, bueno, entonces ella me dice, tío, dice, usted sabe que el sueldo es muy bajo, son 400.000 pesos. Pero yo lo voy a tomar igual, lo voy a tomar y no me importa la cantidad de plata, porque Dios me va a ir prosperando conforme a su voluntad. Amén. ¿Sabe qué habla eso de un corazón cambiado, hermano? Amén. Hermano, lo primero, el otro día tomé un muchacho en la panadería. No sabía nada el muchacho. Y lo primero que me preguntó fue por el sueldo. Hermano, ¿querés trabajar o querés sueldo? Porque acá vas a trabajar sin sueldo. Hermano, nunca entres a un trabajo preguntando el sueldo. Vos conformate con lo que te pagan y Dios te va a ir abriendo puertas cuando vean tu fidelidad y tu dedicación. Amén. Amén. Dijo, tío, lo voy a tomar, es un sueldo que no sé si me va a alcanzar para ir y volver al colectivo, pero yo sé que Dios me va a prosperar. Y si Dios me dio ese lugar, Dios me va a ir honrando conforme a su voluntad. Amén. Amén. Le damos un aplauso al Señor. Amén. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Les quería contar otro. Creo que Lucía también entraste a trabajar. Amén. Lucía también entró a trabajar a la municipalidad y Dios le bendiga. Entró ahí como licenciada en Recursos Humanos, así que el Señor bendiga tu trabajo. Y no midas el sueldo, vos dejá que Dios es el que opera conforme a su voluntad. Este muchacho que me pidió trabajo después me dice, yo le digo, mirá, vos si querés aprender, yo no te voy a pagar. Vos venís, trabajás, yo no te pago porque vos querés aprender. Yo te pago si vos vendés churros afuera. Bueno, salió, estuvo como 10 horas y vendió una docena de churros. Digo, bueno, esto te corresponde. Le aclaré bien el panorama al chico. Y yo le digo, mirá, ¿qué edad tenés vos? 28 años, me dice. ¿Y vos tenés estudios? Sí, tengo la primaria y la secundaria. Le digo, pero hoy ya eso no es estudio. Hoy si no tenés la universidad, vos no tenés estudio. Necesitas capacitarte. Y si no te preocupaste en capacitarte la vida y tenés esta edad, vos vas a tener que pagar derecho a piso donde vayas. ¿Es así o no es así, hermano? Hermano, y si vos no sé si tenés oficio o no, vos dale para adelante y Dios te va a ir estableciendo lugares. Yo laburé en un montón de trabajo en panadería en Comodoro y era recién casado con Gladys. Laburamos en panadería donde no nos pagaron. ¿Viste, Gladys? Ella me acompañaba porque quería estar al lado mío, estaba flechada, cautivada. Estábamos casados ya, pero estaba tan cautivada que me acompañaba al trabajo.
Y no nos pagaban, hermanos. Pero ¿sabe qué? Yo había propuesto en mi corazón aprender un oficio porque no quise estudiar. Entonces, hermano, vos, donde te den un trabajo, aceptalo, conformate, porque la Biblia dice que te conformes con tu sueldo y Dios te va a ir abriendo la puerta hasta que llegues a lo máximo. Amén.